Listo, Oscar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sean bienvenidos a esta a sesión de webinars. De hecho, este es el primer webinar de tres que tenemos programados. Nosotros somos Coordinación Efectiva de Proyectos. En esta ocasión estamos con ustedes Dolores Lankenau y su servidor Oscar Novelo. Ahorita en el siguiente slide pues nos presentamos con más detalle. Bueno, y efectivamente este primer webinar lo hemos titulado Beneficios de la certificación profesional en administración de proyectos. Y yo creo que esta da para la reflexión, para una introspección sumamente amplia. Todos y cada uno de nosotros hemos participado en proyectos profesionales, en proyectos personales, y eventualmente nosotros creemos y estamos convencidos, Dolores y yo, que el tener una certificación profesional es de gran ayuda. Pero bueno, antes de empezar con ese tema que nos apasiona a ambos, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Oscar Novelo, soy ingeniero civil de profesión y estoy certificado ante el PMI como PMP. Y en esta ocasión tengo pues el privilegio de acompañar a Dolores Lankenau. Adelante, Dolores, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dolores Lankenau. Yo también soy practicante de la administración de proyectos desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para platicarles de los beneficios y todo lo que conlleva una certificación. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Dolores. Miren, lo que les proponemos el valor que queremos compartir en este webinar, además de compartirles estos beneficios que ante nuestros ojos, Dolores y los míos, tiene el tener una certificación ante cualquier entidad que esté debidamente registrada y reconocida a nivel internacional, puede ser Prince, puede ser PM Square. Nosotros prácticamente conocemos mucho al IPMA, al IPMA y al PMI, al Project Management Institute, y el IPMA es el International Project Management Association. Pues, por favor, lo que les pedimos es que se pueda generar ese diálogo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, levanten su mano digital, siéntanse con la libertad de aperturar el micrófono y obviamente con la intención de enriquecer esta plática que queremos compartir y que hemos preparado con mucho entusiasmo y con mucha emoción, Dolores y su servidor. En esta ocasión, fíjense, la primera pregunta que surge es una certificación. Y aquí me gustaría, Dolores, que tú nos ayudes Sí, sí, compartiendo sí. ¿Cómo no? esto de Sí, qué es sí, una sí. certificación. Bueno, pues la certificación es un reconocimiento formal, formal que hace una organización certificadora para pues verificar, acreditar que una persona cumple con los estándares y competencias que se promueven en esa organización certificadora. Estamos viendo aquí varios ejemplos de diplomas de diferentes estándares. Por ejemplo, tenemos la parte del IPMA acá a la izquierda, que es un diploma que certifica, ¿sí? En competencias. Quien ostenta un certificado como este pues está certificado en un nivel de conocimiento o en un nivel de práctica dentro de IPMA. Se maneja con niveles del nivel A, B, C y D para hablar de los practicantes. Oscar, no sé si quieras mencionar la parte del PMI. Gracias, Dolores. Y eventualmente, como comenta a mi compañera Dolores, existe otro estándar, al menos que nosotros conocemos, porque también Dolores y un servidor estamos certificados, como bien saben, ante el PMI como PMPs, pero también en el IPMA. Y en este caso, el PMI, fíjense que tiene sus headquarters, sus oficinas centrales en Estados Unidos, en Pensilvania, y hay una cosa que es muy interesante y que quiero aprovechar la oportunidad para comentarlo, Dolores. ¿Saben ustedes que el PMI es no tan anterior, o digamos que es más joven que el IPMA, que el IPMA? Sí, sí, sí. Inicialmente el IPMA se llamó Internet, Sí, se llamaba Internet, pero tuvieron un pequeño litigio con un señor de apellido Gates y pues ya me imagino que ustedes sabrán o pueden presumir qué fue lo que sucedió, que tuvieron que cambiar su nombre de Internet a IPMA. IPMA tiene sus sede en Europa, particularmente en Suiza, en tanto que el Project
Management Institute, está acá en Pensilvania, y en este sentido, igual que el IPMA, que el IPMA, el PMI maneja distintas opciones. ¿Y por qué hacemos referencia a estas distintas opciones? Porque obviamente parte de lo que queremos compartirles a ustedes es que identifiquen aquel estándar que más les cumple o que más les va a ayudar a ustedes si deciden certificarse, y después identificar aquel que particularmente les puede otorgar más valor a ustedes como individuos. En este caso, el PMI habla de cierta certificadora, la que más se conoce es la del PMP, Project Management Professional, pero también hay algunas otras que empezaron a poner al público, como el KPM, que esto es para aquellos que empiezan esa aventura en la gestión profesional de proyectos. Y bueno, por aquí también tenemos la parte de conocer No que sé. esto pues es por parte del gobierno de México. Dolores, no sé si quieres compartir algo adicional, porque yo sí quiero, tengo una Sí, sí, pregunta sí, por aquí. sí. Sí, pues bueno, sí, nada más pues hablar de que también en el PMI pues tienen diferentes oportunidades de certificación. ¿Y qué te parece, Oscar, si platicamos un poquito de lo que conlleva una certificación? Claro, miren, fíjense, particularmente, digo, yo les puedo compartir un testimonio de una manera muy breve. Yo me certifiqué y tuve la oportunidad de certificarme en el año 2000. Eh, Cada 3 años he logrado juntar las unidades de desarrollo profesional PDUs por su acrónimo en inglés para mantener viva la certificación, pero lo que a mí particularmente me motivó a aspirar a obtener una certificación, en este caso de la del PMI como PMP, era precisamente la cuestión laboral. Trabajaba yo en esta ocasión gestionando proyectos del tipo industrial, y obviamente era importante para demostrarle al cliente al que atendíamos que teníamos las competencias para gestionar profesionalmente un proyecto, y por eso es que accedí a certificarme ante el PMI. Todavía lo hicimos en papel, no lo avanzado que tenemos ahora mismo. Ciertamente a lo largo del tiempo hemos conocido a otras personas que han tenido motivantes y motivadores completamente distintos, y que a la postre, una vez que establecemos ese diálogo, que qué te ha dejado el estar certificado, concluimos que no solamente puedes tú incorporar estos conocimientos, estas técnicas, estas herramientas a aquellos proyectos profesionales, sino que los interiorizas y los haces parte de tu cotidianidad personal, gestionando proyectos del tipo familiar. Dolores, no sé si tú nos quieres Sí, sí. compartir por aquí algo. Sí, claro, yo también, bueno, yo me certifiqué también en el 2009 como PMP y yo recuerdo que, bueno, era como que un cierto temor de ir al examen después de ser practicante, porque dependiendo de la credencial, pues se requiere comprobar que se han realizado proyectos en un periodo de tiempo como líder de proyecto. Entonces yo recuerdo que a veces, ay, pensaba, será el examen? ¿Qué tengo que hacer? Y había un cierto temor de irlo a presentar, ¿verdad? Pues esto ha sido común en la gente que va a ir a presentar, pero sin embargo es un examen en el que yo creo que nuestro primer objetivo es aplicar las mejores prácticas de la industria, las mejores prácticas recomendadas por un organismo y hacer unos proyectos que sean eficientes y que puedan obtener los resultados que estamos buscando. Ya la certificación será la consecuencia de esa buena práctica que tenemos en administración de proyectos. Entonces, en mi caso, a mí me motivó o me hizo que fuera a certificarme porque los clientes de la organización donde yo trabajé, pues requerían que en ambos lados hubiera un administrador de proyectos certificado. ¿Por qué? Pues porque se habla en el mismo idioma, se conoce el léxico, se conoce el estándar, es muy conveniente que ambos, ¿verdad? Ambas organizaciones, la que contrata y la que ofrece los servicios, tengan profesionales certificados. Y esa fue la necesidad que me llevó a mí, porque en mi caso fue una necesidad que después se convirtió ya en un beneficio muy grande para mi trabajo particular. Sí, Oscar. Miren ustedes, con lo que nos acaba de compartir Dolores, imaginar su nombre ya en un certificado, ya sea del IPMA o del Project Management Institute, yo los invito para que de una vez ya visualicen y futuren. Y qué mejor que hacerlo a través de la ayuda que nosotros les podamos proveer. Pero bueno, quisiéramos compartirles por aquí es lo que nosotros creemos.
va a pasar una vez que obtengas una certificación profesional en la gestión de proyectos? Híjole, los beneficios desde nuestro punto de vista son varios. ¿Cuál es uno de ellos? La proyección internacional. Ujú. Ciertamente las ofertas laborales podrán llegar, y más en el mercado latino. Miren ustedes, y aquí, Dolores, lo que te compartían días pasados, leí un artículo que con gusto les puedo yo regalar el artículo o compartir ahora mismo el artículo de la revista Forbes, donde hablaba de aquí, de ahora y hasta el 2035, el incremento de la necesidad de gente que esté certificada profesionalmente en la gestión de proyectos va a incrementarse de una manera notable y que hablan, de acuerdo a los estándares salariales, de salarios bastante atractivos. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque además toda la zona latina empieza a tener esa gestión por proyectos y qué mejor que las personas que los gestionen estén certificadas ante un organismo certificador oficial. Obviamente tenemos mayor reconocimiento. ¿Por qué? Porque eventualmente tenemos un organismo que acredita las competencias, que los conocimientos que poseemos como individuos efectivamente están dados porque en algún momento tuvimos que acreditarlos. No sé si Dolores nos puedes tú por Sí, aquí sí, sí. compartir. Sí, sí, sí. Una vez que nosotros estamos ya certificados, pues tenemos acceso a, por decir, en el caso del PMI, a capítulos, a organizaciones en donde podemos reunirnos con personas también certificadas, practicantes de la profesión, que me permiten tener una red de contacto profesional bastante amplia y bastante efectiva. Se comparte mucho conocimiento y pues todas las personas que estemos ahí en esas redes, contactos, sí, que se han adquirido, pues elevamos el valor de la administración de proyectos. Esto nos lleva también a muchas oportunidades. Tenemos muchas oportunidades precisamente por lo que nos distingue el tener una credencial, el tener una certificación. Sí, como les comenté, en mi caso fue una necesidad, sí, que me dio mayor empleabilidad el certificarme porque los clientes requerían que coordinara, administrar el proyecto alguien certificado. Entonces, tenemos más oportunidad de empleo, más oportunidad de movilidad laboral, podemos trabajar en muchos ámbitos y pues bueno, es de verdad una oportunidad. Así es. Y bueno, como les comentaba hace unos instantes, mejores ingresos y condiciones salariales. Precisamente estudios del propio Instituto de Administración de Proyectos, del PMI y consultoras de recursos humanos indican que la TAM en América Latina, los profesionales certificados tienen un ingreso de entre un 20 a un 40 mayor que sus pares no certificados. Es decir, y no lo decimos nosotros, eventualmente tenemos este soporte con estudios del PMI y con consultoras de recursos humanos, donde aquel que demuestra esas competencias y que las acredita con un certificado del PMI o del IPMA o de alguna otra certificadora, como pudiera ser el PM Square o el Prince, tienen una mejor retribución económica. Qué mejor motivante, qué mejor motivador que el saber que la inversión en tiempo y en conocimiento que voy a hacer para ver mi nombre plasmado en ese certificado me va a ayudar a tener estos mejores ingresos y condiciones económicas. Y obviamente también esto que es sumamente importante, esta capacidad para poder liderar un proyecto, para poder interactuar con un grupo de personas con las que estamos gestionando y dirigiendo un proyecto en base a un estándar. En nuestro país, México, América Latina, Colombia, Chile o Perú, precisamente las vacantes para el rol, para el puesto de project manager o para el coordinador de proyectos, muchas veces ya especifican como un must que un requisito de obligatoriedad es que esté debidamente certificado ante IPMA o ante el PMI. Y esto es muy importante. Empiezan a quedar de alguna manera desplazados aquellos que no demuestran tener estos conocimientos o más aún esta certificación. De tal manera que volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo cambiará mi vida profesional una certificación? Pues aquí tenemos algunos ejemplos.
tendremos una proyección internacional, podremos acceder a mejores oportunidades de trabajo, los roles que vamos a desempeñar en proyectos realmente satisfactorios, críticos, de impacto, pues van a ser el de poder estar guiando, dirigiendo junto con otros profesionales igualmente certificados un proyecto. Y esto, pues de nueva cuenta, para la reflexión. No sé, Dolores, si tú aquí quisieras comentar algo más Sí, a pues, quienes bueno, ahora nos acompañan. sí, está muy claro que todas las oportunidades que nos da una credencial. Reconocimiento, sí, y ese reconocimiento nos lleva a más oportunidades laborales y por lo tanto también a mejores condiciones económicas. Y sí, es un hecho que es un requisito ahora. Sí, es un distintivo, o sea, que alguien pueda ostentar una certificación porque habla de conocer un estándar de mejores prácticas en el desarrollo pues de los proyectos, ¿no? Se trata de profesionalizar nuestra práctica, lo que hacemos como lo hace un profesional de la administración de proyectos. Y miren ustedes, con lo que acaba de compartirnos ahora mismo Dolores, yo quisiera compartirles un caso real que a mí me tocó vivir. Por cuestiones de confidencialidad me reservo los nombres, pero yo soy ingeniero civil de profesión, eventualmente estoy en la industria de la construcción, edificando, en la edificación, y eventualmente el hecho de estar certificado hemos tenido la oportunidad de interactuar con profesionales certificados del área de TI, de tecnologías de información, y es muy interesante, es sumamente placentero porque hablamos el mismo idioma, entendemos el mismo léxico, partimos de las mismas bases al estar certificados ante, en este caso hablamos del PMI porque me tocó interactuar con pares de tecnologías, de ITs, para los IDFs, para los cuartos, para los sites, que al momento de que estuvieran certificados las dos partes como que tuvimos ese respiro de alivio. Perfecto, nos vamos a entender de una mucho mejor manera, vamos a entender con claridad cuáles son los alcances cuando hablamos de riesgos y cuando hablamos de muchas otras situaciones que engloban y están como parte del proyecto que se desarrolla. Y créanme, el hecho de haber pasado y vivido esa situación fue sumamente grata porque los desafíos existieron, por supuesto que existieron, los retos existieron, los sobresaltos existieron, pero eventualmente pudimos encontrar una Solución. solución que ayudara al proyecto. Muy bien. Con esto, fíjense, quisiéramos como que platicarles también mejora tus competencias, y no solo desde el punto de vista técnico. Y aquí, adelante, Dolores, me Sí, gustaría sí, sí, pues que claro. tú nos compartas esto. Sabemos pues que en esta profesión de la administración de proyectos pues tenemos que liderar equipos de trabajo, tenemos que tener contacto con muchas personas, tenemos que organizar. Eso es lo que hacemos, integramos el trabajo, las herramientas, las técnicas, los procesos, los integramos para buscar una solución. Entonces, pues también dentro de todo este proceso de preparación en donde conocemos la parte técnica, también desarrollamos habilidades muy claras que necesitamos como parte importante en el proceso, ¿no? Y una de ellas es el liderazgo. Vamos a poder ser líderes y enseñar a los demás a ser líderes. Dentro del proceso vamos a fortalecer también cómo nos comunicamos efectivamente con los stakeholders, con todas las personas que están participando también en el proyecto y que no son precisamente el equipo de desarrollo, sino todos los stakeholders alrededor de ese proyecto. Tenemos habilidad, desarrollamos competencias y habilidades para administrar conflictos, para administrar los intereses de diferentes stakeholders. A veces son intereses que están compitiendo unos con otros, pero vamos a desarrollar habilidades, vamos a aprender mejores prácticas para resolver esos conflictos, para saber cómo adaptarnos, cómo ser resilientes, cómo seguir adelante, cómo gestionar todos los cambios que se nos van a presentar. Y es un proceso de preparación porque hay que prepararnos para obtener una credencial, hay que tener experiencia y hay que tener conocimiento. Y en esta preparación vamos a desarrollar, vamos a ver cómo debemos aplicar de acuerdo a un estándar todas estas herramientas técnicas y competencias que estamos aprendiendo. Entonces, todo eso lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a estar preparándonos, pero vamos a llevar a la práctica también inmediatamente lo que estamos aprendiendo. Y con esto mejoramos muchísimo nuestra forma de gestionar los proyectos.
Dolores, quisiera yo compartirles lo siguiente. Nosotros prácticamente conocemos el estándar del IPMA y del PMI. En el caso del PMI, el famoso triángulo del talento del Project Management Institute se fundamenta uno de los lados en los ways of working, las formas de trabajar, donde el PMI dice que no solamente se pueden trabajar y gestionar proyectos predictivos como solía ser en el pasado. ¿Sí? Ahora los proyectos son híbridos, adaptativos, donde no tenemos claridad en los alcances que se tienen que llevar. Otro de los lados sería como que de alguna manera las habilidades de poder, y las habilidades de poder son lo que en muchos de nosotros conocemos como las soft skills, son las habilidades blandas, que no precisamente son blandas porque potencializan y ayudan precisamente a que se resuelvan muchos de los conflictos que pueden acontecer en los proyectos. Y por último, y como base, hablan precisamente del business acumen, de la perspicacia empresarial, del grado de conocimiento que tiene los miembros que lideran el proyecto en el contexto en el que se encuentra. Y si eso hacemos un símil o un contraste contra lo que maneja el ojo de la competencia del IPMA, habla de tres, de tres factores importantes: los elementos de competencia de perspectiva, de los elementos de competencia práctica y de los elementos de competencia personas. Y fíjense, hablo de ese contraste porque personas las podemos vincular con la parte de las habilidades de poder, la perspectiva con la perspicacia empresarial y el ways of working que maneja el PMI con lo que aquí se maneja elementos de competencia práctica. Y entonces, en ese sentido, como bien nos comenta Dolores ahora mismo, empezamos a incorporar estas herramientas de tal manera que nuestro toolkit crece y nos va a permitir, sin que ustedes se den cuenta, el poder interactuar mucho mejor con sus compañeros que están dirigiendo un proyecto. Y aquí es donde nosotros hablamos de manera categórica que mejora tus competencias, y no solo tus competencias desde el punto de vista técnico, tus competencias desde el punto de vista de liderazgo, de el trato con las personas, y tus competencias desde el punto de vista de esa perspicacia de saber en qué contexto está el proyecto en el que estamos participando. Y esto es muy importante para nosotros. Esto nos lleva al siguiente cuestionamiento. Ya hablábamos de los beneficios económicos que están asociados al hecho de tener un documento que certifique y acredite que yo estoy ante este estándar, llámese PMI o llámese IPMA, debidamente certificado. Y yo quisiera, pues, empezar con la primera. Es una inversión estratégica que nos va a impulsar, que va a potenciar nuestra propia carrera, ya sea en la empresa en la que nos encontremos, o eventualmente podemos ser sumamente atractivos por el conocimiento y por los elementos competenciales que empezamos a incorporar para cualquier otra empresa, ya sea en el sector público o, ¿por qué no?, empezar con todo ese conocimiento, con esas competencias que empezamos a adquirir, a emprender nuestras propias iniciativas. Si me ayudas, Dolores, con la siguiente. Sí, 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 claro. Ya hemos visto que pues estamos en un ambiente, en un mercado de trabajo con mucha competencia, un ambiente cambiante, un ambiente en donde precisamente necesitamos demostrar, necesitamos tener un respaldo para demostrar esas competencias, y un certificado es la clave para hacerlo. Sí, el tener un certificado nos distingue. Sí, voy a mencionar la parte que sigue también, es una actúa como un sello de confianza, o sea, es una certificación internacional. ¿Qué quiere decir? Que una credencial, por ejemplo, una credencial del PMI obtenida aquí, es una credencial reconocida mundialmente. Sí, es una credencial que acredita, sí, que la persona tiene esas características clave que están promovidas por la organización que lo certifica, por el estándar. Sí, es como vemos, es un sello de confianza y es reconocido en muchos lugares. Por eso, pues se conoce como una certificación de oro, ¿verdad? Una certificación que me permite comprobar esas competencias, esas habilidades internacionalmente. Sí, eso es un distintivo, eso nos va a permitir avanzar. Avanzar es
Claramente es el desarrollo de nuestra profesión, el desarrollar proyectos de manera exitosa, pero avalados también por una práctica reconocida internacionalmente. Correcto, y de alguna manera para reforzar esto que nos comparte Dolores, pues no dejemos o no perdamos de vista el ambiente VICA en el que nos encontramos ahora mismo, VICA de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y qué mejor manera de nosotros hacer frente a ese ambiente, este contexto VICA, Con- sino invirtiendo en nuestra propia formación, en nuestro propio aprendizaje para saber y acreditar que tenemos una certificación que está avalada por un organismo internacional que nos va a permitir interactuar con colegas en Europa, en África, en el Medio Oriente, Sí, que sabes el que léxico y que el vocabulario va a ser similar para los que estamos participando en ese proyecto en particular. sí, 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 sí. Quisiera agregar también, Oscar, que es una inversión. Vamos a invertir dinero, vamos a invertir tiempo, vamos a hacer un esfuerzo por lograr esta certificación, pero como lo ponemos aquí, es una inversión estratégica. Es una inversión que vamos a recuperar con los beneficios que vamos a obtener. Efectivamente, Dolores. Y entonces, esto del por qué certificarme, tenemos aquí al menos estos tres atributos que nos permitimos compartirles a ustedes, y si a este le adicionamos lo que ya sabemos que no es nuestro, sino que está soportado en estudios de consultoras de recursos humanos o del propio PMI, y ahora mismo yo les voy a compartir en un rato más un artículo de Forbes donde habla que desde este momento y hasta el 2035, el salario que están estimando para aquellos que estén certificados profesionalmente es una cantidad bastante interesante. Entonces, en ese sentido, pues qué mejor que aspirar y certificarme. Ujú. Y continuando con lo que tenemos nosotros aquí preparados para esta charla, para este webinar, que de nueva cuenta les invitamos, si tienen alguna duda, alguna inquietud, siéntanse con la libertad de levantar su mano digital. Si yo no los veo, Dolores me puede Sí, avisar. sí, sí, yo Alguien aquí que quiera estoy hacer pendiente. alguna pregunta, adelante, siéntanse con la libertad de hacerlo o de publicarlo en el chat. Y a esto que tenemos aquí le hemos denominado tips para que te certifiques. Y fíjense, por principio de cuentas es como lo comentábamos, selecciona aquella certificación que más te convenga a ti por el tipo de proyectos en los que estás usualmente compenetrado, en aquellos proyectos en los que participas más a menudo. ¿Qué tipo de proyectos son? ¿Son predictivos? ¿Tenemos alcances completamente definidos? ¿Son más de proyectos donde no conocemos muy bien el alcance y tenemos que hacer uso de otras técnicas, de otras herramientas? Pues entonces habrá que seleccionar de una manera muy adecuada y puntual aquella certificación que más valor te entregue a ti como profesional y que en consecuencia tú como profesional en conjunto con los demás miembros del equipo que participan en ese proyecto puedan aportar el valor que las organizaciones persiguen al momento de gestionar proyectos. Entiende los requisitos para certificarte. Esto también es muy importante porque, como bien nos comentaba Dolores, cuando ya se certificó, eventualmente teníamos que asegurar que teníamos los elementos y los requisitos para poder aspirar y ser tomados como candidatos y presentar y rendir, obviamente, el examen correspondiente y, en consecuencia, saber si éramos ya reconocidos ante ese organismo ya con nuestro certificado vigente. Sí, El aquí me siguiente, Dolores, si gustaría, me sí, ayudas, sí, adelante, por favor. sí, nada más quisiera complementar la parte de los requisitos que son muy particulares para cada organización certificadora, ¿verdad? Es muy claro el tipo de credencial que uno quiere obtener y lo que se necesita para hacerlo. Por ejemplo, hay unos requisitos muy claros para una credencial como PMP, pero también cuando no los podemos cumplir, pues no los podemos cumplir porque no tenemos un cierto número de años, ¿sí? De práctica profesional comprobable. Entonces dicen, bueno, pero está otra credencial mientras obtienes esa práctica que te permite también tener un certificado de gran valor. Y entonces, pues esos hay que revisar muy bien para que cuando vayamos a una credencial, pues sepamos que cumplimos con los requisitos y que esa es la credencial que es más adecuada y a la que podemos acceder. Ahora sí, perdón, Oscar, ya.
Adelante, Dolores, si nos ayudas con ¿Para el qué handbook. sigue? Bueno, van muy relacionados los dos. Dice, revisa las indicaciones del certificador. Les dice tanta experiencia práctica, qué educación necesitas. Sí, les dice también, cuando obtengas tu credencial, tiene una validez de tanto tiempo. Así puedes volver a obtener, ¿sí? O a recertificarte pues en la credencial que hayas escogido. Y bueno, esta parte es entender bien, buscar las primeras tres post-its que tenemos es entender la certificación que más me conviene, sí, saber cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos que tengo que seguir para obtener la certificación. Un ejemplo aquí, claro, es que, por ejemplo, el que es el KPM Handbook, es un librito en donde dice todo lo que va a suceder para obtener esa credencial, desde cómo hacer una solicitud para ser considerado candidato hasta cómo puedo después ir revalidando mi credencial. Nada más pues a manera de ejemplo, una credencial PMP se obtiene mediante un examen y posteriormente se puede recertificar a través de PDUs que se van obteniendo en el tiempo. Entonces, esos son lo que se mencionan en estos tres post-its. Entender bien de qué se trata el proceso que tengo que hacer y qué me piden para obtenerlo. Apoyarte en guías fáciles de entender, por supuesto que es importante. Es decir, qué guías me van a ser útiles y me van a ayudar para precisamente facilitar ese camino donde yo voy a aspirar a certificarme. Obviamente, esto es muy importante, descargar y estudiar el contenido del examen, por ejemplo, el del KPM, que KPM es la opción que maneja el Project Management Institute, tal como lo comentaba Dolores hace unos instantes. Obviamente, nosotros lo promovemos y lo promovemos mucho porque es algo que nosotros hemos generado, concentrado, consensuado en módulos, aprovecha las plataformas de estudio como las que ofrece la Coordinación Efectiva de Proyectos, que somos nosotros. Aprende los conceptos que se usan en la práctica profesional, cotidiana. Y aquí lo vinculo con el ejemplo que me permití compartirles hace unos instantes, donde al momento de estar interactuando en un proyecto muy particular con alguien que hacía data centers, pues afortunadamente y al encontrar que hablábamos el mismo idioma porque compartíamos una certificación en común, los desafíos se hicieron mucho más llevaderos, más fáciles de llevar. Practica preguntas tipo examen, simuladores. Esta frase que a mí me parece sumamente importante. No estudias para rendir un examen, no estudias para lograr una certificación. Estás construyendo un nuevo mindset, una nueva forma de pensar como project manager. La certificación es solamente el comienzo de ese camino. Así Y la es. verdad, se los digo a título personal y ahorita me gustaría escuchar de manera personal el testimonio de Dolores. Les compartí yo que cuando me certifiqué lo hice más que nada como estímulo por cumplir las exigencias que teníamos de un cliente. Pero a medida que el tiempo pasó y que pude interactuar con más personas en otro tipo de proyectos, me quedó claro que el haber adquirido ese conocimiento, el haber adquirido esas competencias, el haber interactuado con distintos grupos de trabajo, nos ayudaba y enriquecía la forma en la que gestionábamos los proyectos. Y no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista personal, el liderazgo y la comunicación que teníamos para con nuestros pares o para con nuestros clientes. Y aquí es cuando me di cuenta que precisamente la certificación era solo el comienzo. Dolores, no sé si de aquí tú nos quieres Sí. compartir. Sí, cómo no. Me encanta también la frase final porque en realidad toda esa preparación, esa obtención de la credencial, ese ímpetu que tenemos después con todo el conocimiento adquirido, pues se convierte en una manera de pensar, una mentalidad, una forma de vida.
Sí, llevamos esta organización, este enfoque administrativo, estos procesos, los aplicamos hasta en la vida diaria, ¿verdad? Hacemos nuestros proyectos, vamos con las personas de una manera más profesional. Para mí lo más impactante fue en aquella época de mi vida que yo hacía procesos administrativos, que yo administraba los proyectos de una forma pues más intuitiva, como yo pensaba que se debía de hacer. No estaba mal, estaba organizada, estaba utilizando herramientas, pero no tenía esa forma de pensar integrada que da una certificación. Una certificación nos permite conocer la manera integral de lo que significa administrar un proyecto. Para mí fue de verdad el comienzo, como bien dices, un cambio de la manera de actuar, un cambio de la manera de hacer mis proyectos, de la manera de trabajar e inclusive un cambio en la forma de organizar mi vida personal, ¿verdad? Si lo podemos llevar hasta ahí. Para mí fue un cambio radical y una nueva forma de ver las cosas. Efectivamente, y como bien nos comparte Dolores ahora mismo, a mí me ha tocado escuchar de colegas cuando empiezan a este fascinante camino de el aprendizaje en aras de lograr su certificación. Muchas frases que he escuchado en reiteradas ocasiones es, yo utilizaba esta herramienta, pero no sabía de dónde había surgido Sí, o cómo es que se utilizaba de una manera tan contundente para lograr estos resultados tan poderosos. Y más aún, no sabía que podía relacionarlo con esta otra área. Y es justamente lo que ahora Dolores nos comparte de la integración, es el ver el todo sí, cuando tenemos claridad en los requisitos y en los alcances que nuestro proyecto tiene que lograr. Y si no tenemos esa claridad, pues entonces tenemos que hacer uso de otras herramientas, de otras técnicas. Y eventualmente también existen esas otras técnicas y también existen esas otras herramientas. Claro, seguramente van a decir ustedes que nos escuchan, ustedes porque ya se certificaron, ya pasaron ese camino desafiante, en algunas ocasiones tortuoso, lo tenemos que reconocer, pero sí. simple y sencillamente muy estimulante y sumamente gratificante una vez que logras obtener la certificación y una vez que aseguras que los conocimientos que has adquirido te sirven en la práctica no solo profesional, sino también personal. Y hablo de proyectos personales como platicábamos en múltiples Sí, ocasiones, sí. pues un viaje familiar de vacaciones, por así decirlo, o una fiesta de cumpleaños. Pero bueno, ya esperaremos que ustedes se animen y empiecen a involucrarse con estos temas de la gestión profesional de proyectos. Y continuando con lo que tenemos preparados para ustedes, muchachos, pues aquí, para que no nada más seamos Dolores y yo los que estemos hablando, pues queremos compartir ahora sí que una pregunta que pudiéramos encontrar al momento de que ustedes han decidido aspirar y enfrentarse a ese desafío de si quiero o tengo toda la intención de lograr certificarme ante el PMI, ante el IPMA o ante aquel organismo que ustedes decidan que les va a dar ese valor que buscan por los proyectos en los que participan. Y con esto en mente me gustaría primero leer esta pregunta, este reto, este desafío, y ya ahora mismo pues, Dolores nos podrá decir las formas en las que podemos contestar. Yo tengo algunas ideas que me voy a permitir una vez que lea la pregunta, ponerlas aquí ante todos ustedes y en conjunto tomar la decisión. Y la pregunta dice lo siguiente: en un proyecto en el que no se tienen claros los requisitos que deben cumplirse con el proyecto, pero sí se conoce el proceso para desarrollar el producto, una vez definidos los requisitos, el enfoque que conviene utilizar es, y tenemos cuatro opciones de respuesta. El inciso A, predictivo. El inciso B, adaptativo. El inciso C, híbrido. Y el inciso D o último es incremental. Y aquí, Dolores, por favor, sé tú quien nos defina cómo podemos responder. No sé si te parece que les demos los 70 segundos que más o menos se tienen por pregunta cuando aspiramos a certificarnos, para que Sí, transcurrido ese tiempo ellos cliquen el inciso que consideran
En- acertado, correcto, o por favor sé tú la que sí, defina sí, para que sí, sí, así no sí. me responsabilicen a mí, sean a Sí. Dolores a que Sí, responsabilicen. sí, sí. Por favor, coloquen su respuesta en el chat. Sí, coloquen la letra y ya está corriendo el tiempo. Son algunos segundos los que tienen ustedes para contestar. 77 segundos. Ya tenemos algunas respuestas en el chat. Sí, ya tenemos una respuesta. Perfecto. Tú me dices, Dolores, cuándo haya transcurrido el tiempo para revisar cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Les vamos a dejar un poquito más de tiempo para que puedan pensarla bien y ya cuando estén con nosotros en el curso, pues ahí les vamos a platicar de todas las características del examen. Es correcto. Y bueno, Es, aquí está la pregunta y el desafío. No sé si es tiempo de revelar la respuesta correcta. sí, por favor, revélala. Adelante. La respuesta correcta en esta situación es el inciso C, híbrido. Listo. Sí. La razón, aquí nos permitimos compartirla. El enfoque más adecuado es el híbrido, inciso C, en el que al inicio del proyecto pueden realizarse ciclos para definir los requisitos del proyecto y posteriormente, una vez definidos, desarrollar al proyecto con un enfoque predictivo, aprovechando el conocimiento y la experiencia previa en el proyecto. Y ahí está la retroalimentación del por qué el inciso C, híbrido, en este caso, es la respuesta correcta ante este cuestionamiento. A- ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud que nos a- quieran compartir? Aquí quisiera agregar yo que la parte de, que ya lo vimos en las ideas para presentar el examen, que las preguntas de los simuladores, o sea, cuando practiquen ellos, van a tener la pregunta, van a tener la respuesta y una explicación. ¿Sí? Para que ellos ya sepan que con esta práctica pues están aprendiendo, están practicando precisamente para cuando vayan al examen. Hay una pregunta, Oscar, de Braulio. Adelante, Braulio, por favor. Y buenas tardes, muchas gracias. Mi duda es en cuanto a la respuesta. Sí me escucho, perdón. Sí, sí, Fuerte y sí. claro, Braulio. Ok. En cuanto a la respuesta C, bueno, yo tuve una duda. Em, no supe a qué se refería con híbrido. Ujú. Es Entonces una me resultó un poco ambiguo. Por eso no Contesté esta. correcto. sí, Dolores, sí, sí. si quieres abundar sobre el tema. Y claro, Braulio, aquí de alguna manera, pues es como que aprovecho esta duda que nos estás planteando para definitivamente invitarte para que obviamente puedas estar en el programa y consultar los materiales y estudiar los materiales que hemos preparado con mucho entusiasmo nosotros en función de las competencias, el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Pero Dolores, me gustaría aquí, Sí, si tienes oportunidad, de ampliarle o sí, cómo de no. responder la duda de Braulio. Sí, un proyecto puede ser predictivo cuando todo se puede planear desde el inicio, cuando se conocen sus requisitos, cuando se conocen sus objetivos, cuando se conoce el resultado final y se planea todo el proyecto y se desarrolla el proyecto conforme al plan. Eso es predictivo. Pero hay otros proyectos en los que hay incertidumbre, lo que hemos comentado, incertidumbre. A veces el cliente no sabe claramente qué es lo que quiere obtener, tiene una idea, tiene una visión, pero no lo tiene claro. A veces también no se tienen riesgos para realizar ese proyecto, no se tiene claro hasta dónde llegar y eso hace que no se pueda planear todo desde el principio. Entonces se realiza por medio de iteraciones. Las iteraciones van resolviendo la incertidumbre y van permitiéndonos planear lo que sigue. Planeamos y hacemos una parte y vamos planeando lo que sigue. El enfoque híbrido es una combinación de los dos, como es en este caso, una combinación entre sí sé cómo hacer ese producto, pero no me queda claro los requisitos que debe de tener.
Sí sabemos hacer ese producto, servicio o resultado, pero necesitamos aclarar exactamente cuáles son sus requisitos. Requisitos está muy relacionado con características. ¿Qué características debe tener? Entonces, se hacen iteraciones con un enfoque adaptativo, específicamente con iteraciones. Se define cuáles son los requisitos que queremos y cuando ya los tenemos, como conocemos el proceso, como conocemos lo que hay que hacer, lo hacemos de manera predictiva, todo planeado, porque ahí podemos asegurar más el tiempo y el costo. Sí, ya sabemos hacer el proceso, entonces el híbrido combina los dos. Esa es la explicación para esto. Y ¿Te hace sentido, Braulio, lo que nos acaba de compartir Dolores? Sí, sí, muchas gracias, ¿no? Pero bueno, la duda que tenía era más inclinada, em, ¿cómo cómo podía saber que híbrido significaba predictivo y adaptativo, o no predictivo e incremental, o adaptativo e incremental, sí. Correcto, sí. Sí, sí, entiendo tu duda. Tal vez en ese sentido, Braulio, es porque precisamente es parte de lo que hemos venido comentando, el léxico, una vez que empiezas a incorporar esos conocimientos asociados a lo que promueven los organismos que certifican a las personas como profesionales en la gestión de proyectos. Ahí es donde empezamos a entender muy bien y claramente los significados que tienen este tipo de palabras en el ambiente de la gestión de proyectos. Sí. ¿De acuerdo? sí, bueno, gracias. Perfecto. Ok. Y entonces, después de haber visto esta pregunta, nosotros queremos compartirles que hemos generado tres de nosotros, Dolores, una de ellas, yo soy otro, Adán, que ahora mismo no está con nosotros, hemos creado módulos, estos seis módulos en este programa, curso de certificación en administración de proyectos, donde hemos hecho un análisis muy robusto para segmentar y para llegar a estos primeros seis módulos. Es nuestra oferta de valor. Los primeros dos son impartidos por la maestra Dolores, que aquí está ahora mismo que estoy acompañándola. No sé, Dolores, si nos quieres platicar de estos primeros dos módulos. Sí, sí, sí. Bueno, en estos dos módulos, en el primero hablamos de todos los fundamentos, todo lo que son conceptos básicos que debemos entender de la administración de proyectos. Es un módulo en el que empezamos desde las definiciones de qué es cada cosa, cómo se organiza la gobernanza dentro de una organización, cómo vamos a administrarlos, cómo se alinean los proyectos con la organización y toda esa temática que nos lleva a los fundamentos. El módulo 2, en lo que nos enfocamos, es en iniciar formalmente un proyecto, no como nosotros creemos, sino como lo hace un profesional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para iniciar formalmente el proyecto, para definir su alcance, hacia dónde vamos y para también hacer la planeación del tiempo, generando un cronograma del proyecto? Hasta ahí llegamos en el módulo 2, que son hay tres factores que nos definen el éxito del proyecto: el alcance, el cronograma y el presupuesto. Y aquí, específicamente en el 2, hablamos del alcance y el tiempo de un proyecto predictivo. Sí, ya en los siguientes temas, Oscar va a tomar la parte de costos y lo que será ágil. Efectivamente, los temas 3 o los módulos 3 y 4 me toca a mí interactuar con ustedes, con aquellos que definan y que decidan aceptar esta propuesta de valor que nosotros les compartimos. En el módulo 3 particularmente hablamos de la administración de costos de proyectos predictivos. Vaya dolor de cabeza y vaya desafío que implica el gestionar el alcance, el cronograma y el costo, lo que le denominamos el triángulo del diablo nosotros. Y en ese módulo particularmente partimos de herramientas que te permiten estimar y ir evolucionando en la estimación, tratando de que la variabilidad asociada sea cada vez menor hasta lo que es el control del costo en proyectos predictivos. Y en el módulo 4 hablamos de los principios y de las metodologías ágiles. Es decir, cuando el proyecto en el que participamos, ya sea como miembro, como líder o como parte del equipo que lo lidera,
en ese proyecto no existe claridad en lo que tiene que ser logrado, definitivamente las herramientas y las técnicas que tienen que ser utilizadas por el equipo que lo lidera son completamente distintas, y ahí es donde hablamos de una planeación adaptativa. Tenemos que estar adaptando de manera continua y constante el plan para buscar el valor que persigue el proyecto, reconociendo que los proyectos, pues obviamente son desarrollados con recursos que son finitos y escasos. Y los módulos 5 y 6 los imparte Adán, que ahora mismo no está con nosotros. En el 5 habla de los marcos del análisis de negocio, y en el 6 habla de la preparación para el examen de certificación, que es lo que nosotros les hemos venido comentando a lo largo de este tiempo que hemos interactuado, donde habrá que dimensionar y definir cuál de las certificaciones que ofrece el mercado a través de organismos serios, estándares, pues me va a aportar a mí como individuo el mayor valor para que yo, en consecuencia, lo transmita y lo aporte al proyecto que lidero o que participo. Y esos son nuestra oferta de valor que en coordinación efectiva de proyectos nosotros tenemos y que concentramos en estos 6 módulos que equivalen desde nuestra perspectiva a 30 horas de estar consultando este material. Por supuesto que, como bien comentó Dolores, hay referencias externas para que ustedes puedan incorporar y ampliar esos temas puntuales. Y obviamente a nosotros nos gustaría mucho que se animaran, que tomaran este desafío y que se inscribieran y que nos acompañaran en estos 6 módulos que nosotros hemos preparado precisamente para ayudar a todos aquellos que están completamente interesados en certificarse ante el PMI, ante el IPMA o ante cualquier otro organismo que ofrezca una certificación. Obviamente por aquí nos acompaña nuestra compañera Yajaira Jiménez, creo que por ahí está Yajaira, y aquí obviamente por el hecho de que ustedes nos hayan acompañado ahora mismo, pues tenemos algún tipo de información muy valiosa para ustedes. Yajaira, no sé si quieras por aquí tomar la palabra y compartirnos aquí al equipo estos temas que ahora mismo estamos presentando en la Filmina. Sí, hola, buenas tardes, Yajaira Jiménez. Bueno, pues el próximo 24 de junio tenemos programado el inicio del programa de preparación para la certificación, y tenemos algunos descuentos que pueden aprovechar, como un descuento de pronto pago del 20%. El programa tiene un costo de 8.400 más impuestos, pero ya con el descuento sería de 6.400 más IVA por las 6 sesiones que maneja el curso. También manejamos algunos descuentos por grupo, descuentos a estudiantes y descuentos a organizaciones OSC del 20%. Los descuentos por grupo varían dependiendo del número de personas que sea ya sea de la empresa, ¿verdad? Que envíen en el mismo, al mismo tiempo, y pues sería un solo pago, ¿verdad? Para poder hacer válido el descuento por grupo. Y pues les compartimos la liga. Aquí está la liga para que puedan ver más detalle del programa, lo que son las sesiones, los módulos, pues un poco más de detalle de conocer a los profesores, que ya conocieron a 2 de ellos. Aquí está la liga para que puedan accesar a nuestro sitio web, e inclusive si ya quieren inscribirse puedan aprovechar el descuento pronto pago. Muchísimas gracias, Yajaira, muchísimas gracias por esta valiosa información. Obviamente, pues es aquí un esfuerzo loable. Entendemos que andas un poco afectada de la garganta, el que te hayas Sí. podido incorporar y transmitir esto, que creo que es de mucho interés para quienes ahora nos acompañan, y eventualmente también que lo compartan a conocidos o aquellos que estén realmente interesados en obtener una certificación profesional de proyectos. Y con esto, muchachos, pues nosotros quisiéramos por aquí alguna pregunta, alguna inquietud, algo que les haya quedado ahora mismo y que